Me toca presentar el segundo concepto en esta serie donde se están planteando aspectos fundamentales que hacen que una iglesia sea relevante. El tema que me da el pastor Ricardo es discipulado. Muy agradecido porque me permite hablar de algo que está muy cerca de mi corazón. Porque si algo creo y estoy convencido es que fue el discipulado el que transformó mi vida para siempre y el que me ha permitido ver transformación en vidas de otras personas. Así que comenzamos hoy con una idea puntual de que lo que conocemos mucho necesitamos arraigarlo profundamente en nuestro corazón. El discipulado, familia, empezamos entendiendo que es un proceso de formación continua que nunca se detiene. Lo único que hace es cambiar de maestro. Digo esto porque cuando pienso en discipulado, automáticamente pienso en personas. Personas que han influido mi vida y personas en las que también he tenido la oportunidad de influir. Les doy algunos ejemplos para que vean que esto es real y es práctico. Empecé a entender, así apenas a raspar el concepto del discipulado, hace casi 2 décadas. Hace casi 20 años estaba sirviendo en el ministerio de jóvenes, empezando en mis caminos del Señor. Y cuando vuelvo a ver atrás, de repente, de la noche a la mañana, hay 5 chiquillos detrás mío. 5 chicos que me dicen: quiero estar con usted, queremos ser como usted. Y me cae el balde de agua fría, porque en ese momento mi testimonio no era el mejor, lo cual inmediatamente me hace reaccionar, porque la influencia ya está, el proceso ya se inició. Ahora depende de mí qué es lo que entonces estos chicos van a ver. Cambio mis decisiones, cambio mi estilo de vida y comienzo a influir positivamente en ellos. El discipulado es influir en aquellas personas que vienen detrás de nosotros. Pero también he llegado a entender con el paso de los años que es la oportunidad también de influir con personas que están con nosotros. En el discipulado pienso en personas y pienso en mi amigo Lisandro. Lisandro es una persona que justamente este año cumplimos 10 años de estudiar la vida de Jesús juntos. Cada 22 días, un mes, desayunamos y estudiamos la Biblia con la intención de poder encontrar cómo ser mejores discípulos de Jesús. Es de tú a tú. Aunque a veces competimos para ver quién sabe más, la idea es que entendamos que yo puedo influir en su vida y él influye en la mía. Es de tú a tú. Pero también, si me voy más atrás, pienso 15, 16 años. Y me acuerdo de que hay una persona, él se llama Carl, es un americano, una persona que conocí un tiempo que estuve en Estados Unidos, y esta persona realmente invirtió su vida en mí. Es una persona que hoy, ya viendo para atrás, teniendo la historia completa, puedo entender que en un momento donde yo ni siquiera vislumbraba qué había para mí, sin siquiera saber que el ministerio era un camino para mí, sin saber que podía llegar a ser pastor en una iglesia, este hombre vio algo en mí y comenzó a prepararme desde hace 15 años. Porque de nuevo, en los planes de Dios todo es perfecto. Este hombre entonces decide hacer conmigo lo que hoy puedo decir es discipulado, pero comienza a hacerlo de una forma muy orgánica y natural. No me invitó a una clase, no me invitó a un curso. Él no era pastor de la iglesia ni un líder en la iglesia. Era un hombre que simplemente sabía que tenía una responsabilidad. Y lo que hizo fue que me invitó a su casa a tomar café. Comienzo entonces a contarle un poco de mi proceso de vida, cómo entonces estoy ahí en una crisis existencial, y él me dice lo siguiente, me dice: tome, y me da un pedazo de papel, y me dice: dibuje un círculo. Esa es tu vida, me dice, en este momento. Y lo que está pasando es que Dios acaba de intervenir en ella. Hay un momento importante en que Dios es parte de tu vida y tienes que tomar decisiones.
La primera es entonces reconocer qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios te está mostrando. Y a partir de ahí completas el círculo entendiendo que tienes una decisión también que tomar. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y en ese momento me vuela la cabeza, porque yo digo, maravilloso. Y hasta el día de hoy, cada vez que algo me pasa, cada vez que algo no sale, cada vez que algo cambia, me acuerdo de este principio. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? En otra tomadita de café, esta tomó un poquito más, pero me dice, ¿te acuerdas del círculo? Vamos con otra. Un triángulo. Esto fue porque me pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? En un tema, un asunto personal que tengo que resolver, Él me hace recordar que hay relaciones y hay una jerarquía en cómo nos relacionamos unos con otros. Lo más importante en la cima, ¿qué es? Su relación con Dios. Todos lo sabemos, importante. Pero es importante por eso, porque a partir de mi relación con Dios, se define mi relación con otros. ¿Qué otros? Los hermanos. Primero hacia arriba, luego hacia adentro, acá en la iglesia. No es entonces solo porque nos vemos bonitos y porque queremos estar juntos. Es porque somos hermanos. Y comenzamos a vivir un estilo de vida como familia, como bien ya fue planteado la semana anterior. A partir de ahí entendemos entonces que el proceso sigue y ahora nos relacionamos con los que están afuera. La manera en que usted trata a los de afuera depende de la experiencia que usted ha tenido con los de adentro y depende definitivamente de la relación que usted tiene con el de arriba. Yo ahí le dije, sírvame otra taza de café, por favor. Esto está interesante, porque entonces tiene todo el sentido del mundo. La forma en que nos relacionamos parte de esta relación que tenemos con Dios. Y ahí es donde yo comienzo a enamorarme y digo, yo quiero conocer más de Cristo. Entonces no termina ahí, el proceso sigue, yo estoy fascinado. Es algo asombroso. Cuando vamos evolucionando en el proceso, Él entonces me dice, quiero contarte qué es lo que está pasando acá. Y me dice, el discipulado es un proceso. Lo que hemos hecho desde el principio es que yo te he mostrado algunas cosas y tú me has visto a mí. Ahora avanzamos y yo estoy haciendo algo, pero te estoy pidiendo que me ayudes. Llegará el momento entonces en que te voy a pedir que lo hagas y yo te ayudo. Y en algún momento serás tú el que lo haga y yo te voy a ver. Cercano al tiempo en que me tocó ya regresar a Costa Rica, Él me dice entonces, es momento. Ve y haz con otros los que yo he podido hacer contigo. Y yo de una vez, sí, Señor. Pero antes de venirme, me dejó otro regalito. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Perdón que no dibuje tan bien, creo que hablo mejor de lo que dibujo. Un pentágono. Un pentágono que entonces me dice, busca en tu Biblia, y debe hacerlo usted también porque es a donde vamos a estudiar, Efesios capítulo 4. A partir del verso 11, dice que Jesús constituyó en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros, no lo sabe, evangelistas, a otros pastores y maestros. Familia, esto deberíamos decirlo a coro. No esperar que entonces el otro diga para soplarle. Porque esto es el fundamento de nuestra iglesia. Cristo constituyó a unos en cada uno de estos oficios con el fin de poder capacitar al pueblo, dice Efesios, para la edificación de todo el cuerpo, donde Cristo es el centro. Y por su efecto, el cuerpo se capacita y crece. Asombroso. Deberíamos servir café
y seguir haciendo dibujitos, ¿verdad? Pero permítame orar, porque es importante entender que esto tiene un impacto significativo en nuestra vida hoy, porque también tiene una gran responsabilidad. Así que oramos y entendemos de qué se trata esto. Padre bueno, hoy damos gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de, Señor, venir a tu palabra, Señor, con libertad y entender, Señor, que sigue habiendo aquí una perla preciosa, Señor, que tenemos que identificar, que tenemos que valorar, Señor, y que tenemos que cuidar. Señor, permite que hoy la semilla que estamos poniendo en nuestro corazón, Señor, caiga en tierra fértil. Y para que, como dice tu palabra, no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Oramos que tu Santo Espíritu traiga sabiduría y discernimiento para que podamos, Señor, cumplir con esta tarea que nos encomiendas. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice: familia, la iglesia relevante no se mide por la cantidad de personas que asisten. Se mide a partir de la cantidad de personas que están siendo capacitadas y que además están capacitando a otros. Es un proceso continuo. Cambiamos de maestro a otro, pero el proceso continúa. Una iglesia sin discipulado aprende a cantar canciones, pero no a vivir en santidad. Sin el discipulado, nosotros entonces entendemos que la Biblia muestra un estilo de vida ideal al cual podemos aspirar, pero no nos toman de la mano y nos muestran el camino para poder llegar a él. Nos quedamos solamente en la emoción y nunca llegamos a ver la transformación. Pero no es esa la intención de nuestro Dios. La intención de Dios es que haya un proceso de formación para que podamos ser transformados a su imagen y semejanza. Pero aquí es donde introduzco mi planteamiento, porque donde yo observo lo que está sucediendo hoy, pareciera que es la cultura la que está discipulando la iglesia. Se nos está metiendo por todo lado. Lo está haciendo abiertamente e incluso a veces hasta descaradamente. Y mientras tanto, la iglesia apenas batalla en silencio para rescatar a sus propios discípulos. Afuera lo hacen con fuerza y nosotros pareciera que tenemos que motivar para que algo suceda. Algo tiene que cambiar, porque no tiene que ser así. El campo real, entonces, no son las iglesias, no son los programas, no son los talleres, no son los procesos. Es su corazón y el mío. Y es ahí entonces donde una iglesia relevante entiende que lo que es principal y primordial es poder entonces aprender a seguir a Cristo y enseñar a otros a que hagan lo mismo. Hago el planteamiento a partir de dos perspectivas. Dos perspectivas que entonces son dos caras de una misma moneda. La primera de ellas en lo colectivo es esto, es la iglesia. Son los programas, los espacios, aquellos momentos donde podemos ser formados. Pero también tenemos la perspectiva personal, que es lo que les estoy contando. No solo porque he vivido un proceso de formación, sino porque lo tengo en mi vida personal. Hablamos entonces de ese proceso como tal. Pero debemos siempre filtrarlo a los ojos de Cristo. Porque si hablamos de discipulado y hablamos de personas, Cristo es el mejor ejemplo. Cristo nos muestra un modelo de discipulado que tiene tres particularidades. La primera de ellas es que es un modelo intencional. Intencional quiere decir que entonces requiere un esfuerzo de parte de aquel que lo inicia. Lucas 24:15, aquellos discípulos que iban camino a Emaús, dice que sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Note lo interesante, porque Jesús no les dice: vengan que voy a comenzar curso. Jesús dice: se acercó, Él se acerca y dice: comienza a caminar con ellos.
No solo es entonces una parte intencional de un acercamiento personal de Dios a la vida del ser humano, sino también un acompañamiento, un camino, es un modelo dinámico. Esto sucede en el camino, en su casa, sí, en el trabajo también, en el camino de la casa al trabajo, por supuesto. Cualquier momento es bueno para hacerlo. El modelo de Jesús es un modelo relacional también. Número 2. Marcos capítulo 3, 14, habla de ese momento en que Jesús elige a 12, a los apóstoles. Pero dice el texto que estableció a 12 para que estuvieran con él. Sí, los va a enviar a predicar. Hay una tarea, pero el texto me asombra porque dice para que estuvieran con él. Ese estar con él son 3 años y medio. Ese es el tiempo aproximado del ministerio de Jesús. Obviamente el llamado es un poco ya avanzado el proceso, pero es tiempo suficiente. Es tiempo que Jesús invirtió, viajó con ellos, caminó con ellos, comió con ellos, jugó con ellos, rió con ellos y lloró con ellos. Porque es relacional, en las buenas y en las no tan buenas. Acompañamos a la gente en el proceso, no los dejamos solo, no les decimos vaya. Les decimos, vengan y vamos con ellos. Y número 3, el modelo de Jesús no quedó ahí con los 12. Pablo se une en el camino después y muchos otros también. Eso habla que el modelo de Jesús es un modelo multiplicador. No se trata entonces de traer a alguien con usted a la iglesia, sino es la oportunidad de ver que pueden comenzar a vivir procesos independientes que pueden terminar en la iglesia. Pero es un modelo multiplicador. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 2, le dice, eso que me has oído a mí enseñar, enséñaselo a otros que tengan a su vez capacidad para enseñarlo a otros. Note aquí entonces la oportunidad. Es Pablo a Timoteo, primera generación. Timoteo a otros que pueden enseñar a otros. 4 generaciones es la capacidad de impacto que tenemos. Por eso es que hablamos de discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Es un proceso que requiere multiplicación. No solo suma, como muchas veces lo vemos, sino multiplicación. A partir de aquí, tomando en cuenta el modelo de Jesús, me permito entonces esbozar una definición de discipulado para que todos estemos en la misma página y enfatizo la parte práctica de lo que sí puede ser. Para mí es un proceso principalmente. Eso quiere decir que hay algo que comenzamos y va continuo. Nos relacionamos intencionalmente con otras personas. No es por rebote, no es porque salió por ahí. Es intencional, requiere esfuerzo. Y lo hacemos para aprender y enseñar cómo ser un discípulo de Jesús. Note la dualidad. Aprendemos a ser discípulos, pero también ¿qué? Enseñamos a otros a ser discípulos. Esa es la parte entonces donde tenemos tarea. Así como Jesús modeló el discipulado en los evangelios, Pablo entonces lo esboza también en la carta a los Efesios. Si tiene su Biblia, acompáñeme porque aquí es donde vamos entonces a ver cómo este modelo de discipulado se torna práctico y se torna obligatorio prácticamente en nuestras manos. Dice Pablo, capítulo 4, verso 11. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, y note, capacitar al pueblo para la obra de servicio y así edificar el cuerpo de Cristo. El primer concepto que quisiera presentar de una iglesia donde el discipulado es relevante es un proceso de formación. El discipulado comienza cuando el creyente se deja formar. Yo no sé cómo será usted, pero si andan como yo,
podemos ser tercos y necios. Ese dejarse formar implica que tengo que reconocer que no lo sé todo, que no puedo hacer las cosas como siempre las hago y que alguien me va a decir la verdad que incomoda. Y eso no es sencillo, pero es parte del proceso. Comienza Pablo diciendo que él mismo, ese él es Jesús. Esto me habla de que es un proceso divino. Esto es una idea que nace en el corazón de Dios, no es un invento humano. No es que la iglesia dijo cómo vamos a hacer para llenar los templos. Dios, en su soberanía, sabía que entonces había que hacerlo de una manera específica. Y Cristo viene y constituye a unos en diferentes oficios. Y lo hace con el objetivo de puntualizar qué se logra a partir de esto. No me centro en cada uno de los aspectos, eso será enseñanza para otro momento. Me centro en las acciones. El tener ciertos oficios en la iglesia hacen que pueda haber capacitación y edificación. Capacitación. La capacitación me habla a mí de una formación intencional. Es un proceso donde alguien me tiene que enseñar algo que no sé. Cristo establece dones y se los da a personas que lo que van a hacer es entonces guiarnos, enseñarnos, acompañarnos y modelarnos qué y cómo se debe hacer. Y el propósito es que los santos, es decir, el pueblo de Dios, usted y yo, estemos capacitados para la obra del servicio, lo cual inmediatamente nos da razón y propósito. El servicio es parte de lo que somos y es una respuesta natural de lo que vamos aprendiendo. Pero además dice que la capacitación es parte de un proceso que nos lleva a la edificación. Edificar me habla a mí entonces de construir. Pablo ya también ha establecido que Cristo es el único fundamento, no hay otro como Él, y a partir de Cristo comienza a levantarse. Eso es lo que él también dice, que el que comenzó tan buena obra la va perfeccionando. ¿Se acuerda cuando jugábamos tuquitos y poníamos entonces uno sobre otro? Y la idea era hacer torre. Y el objetivo era hacer la torre más alta. Pues de la misma manera en nuestra vida espiritual es edificar donde vamos poniendo un pilar sobre otro, con el objetivo de llegar, dice Pablo, hasta la plena estatura de Cristo, lo cual establece un estándar bastante alto, no inalcanzable, entiéndalo, alto, pero no inalcanzable. La meta entonces, según lo que dice Pablo, no es una dependencia, sino una preparación. El propósito de la iglesia no es convertir solamente a los pecadores en cristianos, sino capacitar a los santos para la obra del servicio, para que se involucren en la tarea de la iglesia y sea así el cuerpo edificado. Cristo es quien nos llama y nos equipa. No lo malentienda. Nadie crece solo. Nadie aprende solo, ni por cuenta propia, ni por una inercia espiritual. Es por la acción de Cristo en nuestra vida. Pero en su plan maravilloso, Cristo utiliza a personas como usted y como yo para que eso suceda. Personas entonces como las que ya mencioné, personas que en distintas etapas son importantes y son los instrumentos que Dios usa para que seamos capacitados y que la iglesia sea edificada. Ser formados entonces implica someternos a un proceso, uno que quizás no queramos, uno que quizás no entendamos, pero uno que es necesario. Porque si no pasamos por donde asustan, no podemos entonces esperar y ver la gloria. Es importante que entendamos que el proceso va a calar. Y por eso es que no todos queremos que pase. Pero es sumamente necesario para encontrar el verdadero propósito. Porque lo que Dios quiere es capacitarnos para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Hasta aquí creo que vamos bien. Sé que Vida Abundante es una tarea extraordinaria
en temas de formación. Y hay espacios suficientes y le están invitando a uno. Ahora, el segundo concepto que quiero plantear, comienzo a navegar en aguas un poco más complejas. Porque lo que estoy tratando de hacer es que usted entienda que esto ahora nos corresponde a usted y a mí. El liderazgo de la iglesia hace su parte, pero usted y yo tenemos otra tarea. Segundo concepto es madurez. La madurez es entonces lo que dice Pablo en el verso 13. De este modo, habiendo Cristo constituido estos roles y oficios con el fin de capacitar la iglesia, dice, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y artimañas de quienes emplean métodos engañosos. La madurez en el discipulado nos hace entonces crecer y parecernos más a Cristo. ¿Está creciendo? ¿Cómo lo sé? Véase al espejo. Y no para ver si está bien peinado o si quedó bien. Me parezco a Cristo. Hay una tabla de medir, hay un estándar que alcanzar y es la plena estatura de Cristo. Eso me habla a mí que el propósito como tal del discipulado no es un activismo dentro de la iglesia, sino una transformación profunda a través de una unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Siendo así, la madurez no es opcional, es un requisito obligatorio de todo creyente. Todos, familia, estamos llamados a crecer. La Reina Valera dice, hasta que todos lleguemos. Hasta que lleguemos. Eso quiere decir que empezamos en un lugar, no sabemos a dónde estamos, pero no estamos en el mismo lugar. No hay estancamiento. Esto quiere decir que el discipulado es un proceso continuo y busca el crecimiento. Hace muchos años, cuando estaba en la escuela, incluso en el colegio, era así. Chiquitillo, flaquillo y bien feillo. Vea el combo. Eso no me da muchas oportunidades para tener amigos, pero logro conseguir un amigo. Y ahora somos así. Otro que es igual de chiquitillo, igual de flaquillo y gracias a Dios igual de feillo. Esto genera en nosotros una competencia natural, porque la única diferencia entre ambos es un poco más de pelo que hace que parezcamos más alto que el otro. Cada vez que había acto cívico y la maestra decía, fórmense en una fila en orden de tamaño. Uy, vea, qué carrerón había que pegarse, porque primero había que llegar primero y ponernos espalda con espalda para ver si esos 3 pelos extra decían, voy segundo. De esa misma manera, en nuestra vida espiritual, nosotros no deberíamos conformarnos con ser el pequeño. Eso es causa de bullying, eso es causa de risa para algunos. Nos ven porque se supone que debemos crecer. Esta historia es para que entienda, no fue solo en la escuela. Llegué a 4º año del colegio. No me veía en el espejo, ni siquiera en el gimnasio. Era terrible. Porque se espera que conforme uno vaya aumentando en edad, aumente también en tamaño. Es un crecimiento natural. Y cuando no se da, es preocupante. ¿Por qué no nos preocupamos igual de nuestra vida espiritual? Donde sentimos, y no por comparación necesariamente, pero porque sabemos que debemos crecer y no lo estamos haciendo. Es la exhortación que Pablo le da en su carta cuando dice que ustedes ya deberían ser maestros y ahora hay que empezar a darles otra vez la leche, el fundamento. Es ese sentido de responsabilidad de que deberíamos crecer, estar a la estatura de Cristo y no lo estamos. No solo hablo de crecimiento porque el concepto de madurez conlleva algo más. No solo es entonces como cuando nos medían ahí los papás, ¿verdad? En la pared y ponían las marquitas en el cuarto de qué tanto íbamos creciendo, porque no solo es estatura. Con el crecimiento en estatura también se espera que crezcamos en madurez, en carácter. Que se lea lo de adentro y que dé frutos
de una persona madura. Verso 14, dice Pablo que entonces ya no seremos niños. ¿Cómo seremos entonces? Adultos, maduros, en teoría, porque vemos algunos que no damos esa impresión, pero se supone. Pero vea lo que plantea Pablo entonces, dice que ya no seremos como niños porque no seremos zarandeados por las olas ni por los vientos. Eso habla entonces de que el discipulado lo que produce es una madurez que se traduce en firmeza. Cristianos firmes, que no son fácilmente engañados, que no son fácilmente botados. Porque dice que hay olas peligrosas, que hay vientos peligrosos. El texto lo pone como astucia y artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Por eso hago referencia a la cultura. Ahí están y quieren derribarnos. Porque el enemigo sabe que no debemos crecer. Porque si crecemos y maduramos y nos capacitamos y capacitamos a otros, la iglesia se edifica. Esa es la tarea que tenemos en nuestras manos. El propósito del discipulado nos lleva entonces a entender que hay crecimiento, hay una estatura de Cristo, pero también hay una madurez. La inmadurez no es pecado, pero sí es un problema. Y por eso debemos señalarlo también. A nadie le gusta que le digan porque es que soy inmaduro. No. Es como cuando usted le dice al chiquito, ¿verdad? Que ya va creciendo y le dice, ay, mi bebé, ya no soy bebé, ya yo soy un niño grande. ¿Ah? Es lo mismo porque incomoda el concepto. Bueno, familia, llevemos esa incomodidad a nuestra vida espiritual. Permitámosle a otros que nos digan, estás como un bebé, tu comportamiento no va acorde a la madurez que deberías tener. El discipulado produce creyentes firmes, no fácilmente manipulables. No solo se trata de crecer, se trata entonces de transformar la vida de las personas. Y esto me habla a mí de carácter y prioridades. Tu carácter es como el de Cristo. Tus prioridades son como las de Cristo. Eso es lo que determina tu madurez. No solo el crecimiento en estatura, sino también lo que viene de adentro. Lo cual entonces aterrizo en el tercer concepto. Y aquí es donde movemos fibras. Porque lo que veo en el modelo de Cristo y lo que presenta Pablo es entonces el concepto de responsabilidad. Una iglesia relevante donde el discipulado es fundamental. No solo tiene un proceso de formación, no solo tiene una madurez que se reconoce, sino que entonces entiende que tiene una responsabilidad. El discipulado involucra que asumamos el cuidado de otras personas, sí o sí. Porque dice entonces el texto, verso 15, más bien, en lugar de ser zarandeados, en lugar de ser golpeados por los vientos, más bien los cristianos firmes, al vivir la verdad con amor, vamos a crecer hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece. ¿Qué parte? Todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Y es sostenido y ajustado por los ligamentos. Pero ojo, ¿según qué? Ayúdeme a leerlo porque esto es para usted. Según la actividad propia de cada miembro. ¿A quién le está hablando Dios? Usted es miembro de Vida Abundante, sí. Pero también usted es miembro del cuerpo de Cristo, ¿o no? Y como miembro, usted tiene una función. Y dice entonces Pablo que el crecimiento de la iglesia es por efecto de Cristo, pero según la actividad propia de cada uno de nosotros. Y ahí es entonces donde, híjole, ¿qué tanto estoy yo aportando a ese crecimiento? Esa es la pregunta. No es entonces de si usted vino, voy a ver qué me dan hoy para ver qué hay en el menú. Usted tiene que venir, alistarse, prepararse, emocionado, ilusionado de decir, hoy voy a bendecir a otra persona con mis dones
y mis talentos. Por eso es que Pedro habla de la multiforme gracia. Es esa oportunidad donde el estar acá juntos debería volverse una experiencia espiritual donde todos estamos haciendo que la actividad colectiva del cuerpo haga que en Cristo todos seamos edificados. Y esa responsabilidad no es del liderazgo de la iglesia, es del cuerpo, de ustedes. Dice Pablo que hay que vivir la verdad en amor. Eso es una responsabilidad espiritual. Es una verdad que se transforma en relaciones significativas. Por eso hablo de un proceso relacional. Es con otras personas a las cuales entonces usted tiene que hablar, con las cuales usted tiene que cuidar, a las que tiene que corregir, a las que tiene que edificar. Aquellas personas a las cuales usted va a bendecir en amor. No solo estirar la verdad con fuerza, sino la oportunidad de mostrarles que donde otro señale y juzga, nosotros abrazamos y perdonamos. Esa es la verdad que se traduce en un amor que es el corazón del evangelio. Es en Cristo donde el cuerpo crece y se edifica. Seguimos dependiendo de Él y solo Él es el que hace que esto pase. Pero entienda, familia, es la oportunidad que entonces Dios pone en nosotros, el de ser parte de la obra redentora de Dios aquí en la tierra. No solo es una responsabilidad, es un privilegio, pero muchos de nosotros lo desperdiciamos. Cuando dice Pablo que es según la actividad propia de cada miembro, quiere decir que cada creyente tiene una función activa, no es pasiva. Hay una acción concreta que debes hacer, que debes ejecutar. Es un crecimiento donde el cuerpo depende de lo que alguien más haga. Y esto es responsabilidad de todos. Todos participamos, todos damos y todos recibimos. Esa es la belleza de no solo ser familia, sino de ser una familia que discipula, que hace discípulos, que hacen discípulos. Acá entonces es donde caemos en la necesidad de superar miedos y prejuicios, donde tenemos que entender que esos pensamientos de yo no sé, de no estoy listo, de no tengo el tiempo, son solo excusas, porque esto es responsabilidad de todos. Entienda, familia, todos podemos y debemos vivir un proceso activo de discipulado. Entiéndase, seguir a Cristo, aprendiendo en todos los espacios que podamos y enseñarle a otros a hacer lo mismo. Esa es la tarea de la iglesia. Es por eso que entonces aquí hacemos eco de algo que creo que ya usted conoce, pero lo vamos a recordar. Mateo 28, verso 18, Jesús le dice a la iglesia, por lo tanto, vayan y hagan, digámoslo todos juntos, porque es tarea de todos. Vayan y hagan discípulos. Eso quiere decir que para ser discípulos, tengo que ser discípulo. Me capacito para poder capacitar y formar a otros. Es su responsabilidad y la mía. ¿Qué vas a hacer? Porque no queda como sugerencia. Pareciera que esto es una intervención divina donde entendemos que algo tiene que pasar. Así que aterrizo mi mensaje en esto. Concluyo con 3 puntos que creo que son importantes como recordatorio de que esto tiene cierto sentido de urgencia. Número 1, el discipulado siempre está ocurriendo. Seamos conscientes de ello o no. Es como cuando yo les dije que tenía 5 chiquillos atrás. No fue que lo comencé así, pero cuando me di cuenta y soy consciente del proceso, tengo que entender que ya está ocurriendo. La pregunta entonces es, ¿quién lo dirige y hacia dónde apunta? Y ahí recalibramos, porque tenemos que entender que es nuestra responsabilidad y que tenemos que apuntar al crecimiento, a la capacitación y a la obra de servicio para la edificación de la iglesia. Número 2, una iglesia relevante no se construye con más programas, con más talleres o con más cursos. Se construye a partir de discípulos que se dejan ser formados, que entienden que deben crecer y madurar, pero que también asumen la responsabilidad de enseñar a otros cómo ser
discípulos de Jesús. Y número 3, el discipulado no es una opción para algunos cristianos maduros o para algunos buenos corazones que quieren servir a Dios. El discipulado es para todos. Es más, es el camino necesario de todo creyente. No hay otro. Para esto fuimos creados, para esto hemos sido llamados, y ahí yace nuestro propósito. ¿Qué esperas para ver lo que Dios puede lograr si te dejas formar para poder salir y formar a otros? Esto es tarea, definitivamente. Así que no quiero terminar nada más dando el qué y usted diciendo amén, sino quiero darles un cómo. No solo lo que veo en el modelo de Jesús, sino lo que por experiencia propia sé que se requiere y que funciona. Así que permítame terminar con 3 principios para que usted pueda aplicar esto. El primero de ellos es inversión. Usted tiene que invertir. Eso quiere decir que hay un costo y no es barato. Lo que se espera es que usted invierta tiempo, lo más valioso que tiene hoy el ser humano. Que usted invierta su talento y que invierta también su tesoro. Porque requiere todo de nosotros. Jesús, ojo, no le dio un manual a sus discípulos. Porque si hubiera sido así, yo me pregunto dónde está, porque yo lo quiero. Pero ¿sabe qué le dio a Jesús? Su vida, su tiempo, su talento y su tesoro. Todo se lo dio a sus discípulos. No se guardó nada. Ese es nuestro ejemplo también. Lo segundo es una invitación. Esto no sucede por casualidad, requiere una iniciativa, recuerde, es intencional, pero empieza con una invitación. Jesús a todos sus discípulos se acercó y les dijo: sígueme. No les dijo vayan a la sinagoga para que aprendan. Les dijo: sígueme. Yo te voy a enseñar, yo te voy a acompañar, yo te voy a modelar cómo ser como yo. Acérquese a otros y dígale: sigamos juntos a Cristo. No me siga a mí porque yo lo puedo llevar por otro camino, pero sigamos juntos a Cristo. Y número 3 es una intención. Esto sucede porque hay un propósito en medio. Jesús no solo le dijo sígueme a sus discípulos. Jesús usó el ejemplo de Pedro, un hombre que le dijo: sígueme porque te voy a hacer pescador de hombres. Propósito, multiplicación, más creyentes, más discípulos. Así que, familia, les comparto esto porque es práctico, porque es sencillo. Creo que hay más nudo mental que espiritual. Simplemente tome la iniciativa, aprenda en el camino. Es un modelo dinámico y es un modelo transformador. Y estoy seguro que su vida cambia y que va a ver cómo la vida de otros cambian también. Amén. Póngase de pie, por favor. Y mientras nos dejamos ministrar por un tiempito que nos lleve a la presencia de Dios, yo quiero pedirle que usted tenga ese momento de intimidad con Cristo, porque el compromiso no es conmigo y tampoco con el liderazgo de Vida Abundante Coronado. El compromiso es con Cristo. Y usted entonces en este momento puede hacerse una de 3 preguntas. La primera, y bastante obvia: ¿ya viviste tu proceso discipulado? Si esto es así como lo estamos planteando, ¿es algo que yo he vivido? Y ojo, se vale decir que no, porque nunca es tarde para empezar, pero vívelo, porque es transformador. Si lo has vivido, entonces te invito a que te hagas la segunda pregunta. Es si ya lo viviste con alguien, ¿con quién lo estás replicando? ¿En quién estás invirtiendo? ¿A quién estás invitando? ¿A quién estás formando? Porque recuerde que son 2 caras de la misma moneda. Y si no,
Entonces hágase una tercera pregunta. Y esta es para todos. ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Qué esperas? El tiempo es hoy y ahora. Así que en este espacio de intimidad, pregúntate, ¿qué te está diciendo Dios? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Cierra tus ojos. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Háblanos, Señor Jesús. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Oigo tu voz aquí. Estoy, Señor. Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Y aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Y aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Y aquí estoy, aquí estoy. Todo lo que soy te lo entrego. Puede levantar su mano y decirle: aquí estoy, Dios. Estoy listo para ser formado. Capacítame, fórmame, enséñame cómo ser un discípulo tuyo, Señor. Porque quiero tomar responsabilidad, asumir mi cuota de responsabilidad y ser parte activa de la actividad del cuerpo de Cristo, donde cada miembro hace que la iglesia se edifique. Señor Jesús, no quiero ser expectante de esto. Quiero saber qué es lo que se siente ser parte de una iglesia relevante, que entiende que este es el corazón de su tarea. Señor, hoy oramos por cada persona que hoy en su corazón está asumiendo un compromiso contigo. Porque aquí no se trata de cuántos grupos más abrimos, cuántas personas se matriculan en un curso. Es cuántas personas toman responsabilidad de su tarea en el lugar donde los has puesto. Señor, nuestra oración hoy es simple. No quiero ser moldeado por el mundo, quiero ser transformado por tu palabra. Permítenos, Señor, hacer discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos y que hacen discípulos.
y hacer honor, Señor, a esa misión que tenemos como iglesia y en nuestro corazón. Hacer de cada miembro de la familia un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Es en tu nombre y por tu acción, Señor Jesús, que oramos. Y la iglesia dice: amén y amén. Amén. Familia, muchas gracias. Que Dios les bendiga.